Conchi Narváez, alcaldesa del municipio de San Bartolomé de Tirajana, muchísimas gracias por recibir la visita de Tiempo de Canarias y más los tiempos que corren, ¿no? Con una agenda que me imagino que debe ser muy apretada. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos, porque creo que ahora más que nunca es importante estar en los medios de comunicación para dar una información oficial y cierta de todo aquello que está sucediendo en general y en concreto en nuestro municipio, en San Bartolomé de Tirajana. Le decía los tiempos que corren porque muchas cosas han cambiado desde la última vez que Tiempo de Canarias vino a visitar a Conchi Narváez. ¿Quién le iba a decir a usted cuando volvía al cargo? Porque si no me equivoco se convirtió en su día en la primera mujer alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, luego vuelve al cargo. ¿Quién le iba a decir a usted que iba a tener que hacer frente a tantas crisis, ¿no? La crisis sanitaria, la crisis económica, se junta también la crisis migratoria. ¿Quién se lo iba a decir, no? Pues la verdad que nunca pasó por mi cabeza, ni creo que por la cabeza de nadie, la situación tan complicada y tan dura y tan difícil que estamos viviendo. Efectivamente, la última entrevista que yo hacía con ustedes como medio de comunicación, pues nada tiene que ver a lo que está sucediendo en la realidad de hoy, en general, a nivel mundial y en concreto en nuestro municipio. En esa última entrevista que hacíamos con ustedes, hablábamos del ritmo tan importante, las que habíamos tomado las riendas de un municipio como el nuestro, tan importante en la economía de la isla Gran Canaria, que habíamos empezado esa hoja de ruta política que firmábamos las 4 fuerzas políticas, que en esa hoja de ruta ya habíamos puesto soluciones a algunos problemas. Por ejemplo, habíamos recuperado la ilusión y la confianza, la seguridad jurídica de las grandes empresas en invertir en nuestro municipio. Habíamos dado 2 licencias importantes, por ejemplo, 2 hoteles de lujo del grupo CISAI. Estábamos trabajando con las obras para la licencia de las obras del Sea Ampar, el parque acuático temático tan esperado en la isla Gran Canaria, en concreto en nuestro municipio. Bueno, y una serie de acciones que reflejaban unas navidades estupendas y maravillosas, con una decoración y unas actividades realmente importantes, que la gente estaba feliz y celebraba y estaba en la calle y disfrutaba de unas bonitas navidades en San Bartolomé de Tirajana. Todo eso parece que de repente vives una pesadilla, porque la realidad ni en las peores películas hubiésemos imaginado lo que estamos viviendo, y efectivamente tú acabas de decir ahora lo más importante, que a nosotros se nos unen, se nos mezclan 3 grandes crisis que las 3 juntas hace que sea muy difícil y complicado el día a día. La pandemia sanitaria, que va muy fuertemente unida, totalmente unida a la crisis económica, y además a nosotros se nos añade la crisis migratoria. A diferencia de otras comunidades autónomas y de otros municipios, nosotros vivimos exclusivamente del turismo, no tenemos otra industria, no tenemos otros ingresos. Por ejemplo, un ejemplo claro de lo que te estoy diciendo, el mercadillo municipal de San Bartolomé de Tirajana. Si no hay turistas, no funciona el mercadillo. En otros mercadillos, a lo mejor en Las Palmas, en otros municipios o en otras comunidades autónomas, funciona porque viven del residente y tienen un producto y un cliente residente. Pero San Bartolomé de Tirajana es exclusivamente turístico, y el ejemplo claro que te acabo de decir, hasta el propio mercadillo municipal, si no hay turistas, no hay mercadillo. Y esas 3 crisis juntas está haciendo que sea muy complicado, la gente lo está pasando realmente mal. Afortunadamente tenemos la figura del ERTE. Sin esa herramienta no podríamos aguantar, sería imposible resistir la parte económica. Y no me canso de decir que lo importante es recuperarnos de la pandemia sanitaria, porque recuperándonos a nivel mundial de la pandemia sanitaria, volveremos a tener turistas, volveremos a recuperar nuestra economía, volveremos a tener los hoteles llenos de turistas, que es lo que deseamos, ¿no? O sea, al final el objetivo es ese. Con toda esta situación, alcaldesa, que es muy complicada, como estamos hablando, como alcaldesa, ¿qué palpa en la calle? Es decir, ¿cómo es el día a día hoy en San Bartolomé de Tirajana y cómo ha cambiado la vida? Con todo lo que me está diciendo, ¿qué palpa usted en la calle como alcaldesa? La calle, la gente está nerviosa, la gente está preocupada por la situación económica. Yo creo que este año incluso va a ser más difícil que el anterior, porque aquellos que tenían algún ahorro, sea una pequeña, mediana empresa o cualquier particular, que tenía una bolsita o unos ahorros del trabajo de durante años, pues eso se ha ido acabando. Entonces yo creo que la situación incluso va a ser más difícil y más complicada en este año 2021, y visto la situación que estamos viendo de pandemia, pues no hay una luz todavía al final del túnel. Saldremos de esta, pero por desgracia en el camino va a quedar mucha gente, muchas empresas, ¿no? No solo por lo que es la pandemia en sí, de contagio y fallecimientos, sino por la parte económica. Entonces este año va a ser un año complicado. Y la calle, como tú me preguntabas, la calle pues está pasando mal, y ahora se mezcla porque el foco ahora, además de esta situación económica, lo estamos pasando mal, no hay trabajo, a pesar de que hay ERTE, pero hay mucha gente que ni siquiera se ha podido agarrar de la figura del ERTE, a pesar de que la figura es maravillosa y que nos ha permitido mantenernos y aguantar. Hay gente que no tenía ni siquiera un contrato, no tenía cobertura contractual, no tenía una cobertura jurídica, y que se ha quedado sin ni siquiera poder recibir
la ayuda, o en este caso cobrar el ERTE, estar dentro del ERTE. Nosotros tenemos los servicios sociales bastante, iba a decir desbordados, no es que estemos desbordados, pero ha aumentado muchísimo la demanda del usuario, un usuario que no existía antes, un perfil que no existía, una persona que nunca creyó necesitar de la ayuda de los servicios sociales de su municipio. Y esa es la realidad, que ha aumentado muchísimo la demanda de personas que nunca acudieron a los servicios sociales, y nos hemos visto la necesidad, y lo hemos hecho, de aumentar las ayudas de emergencia, el número de personal, de trabajadores y trabajadoras sociales, de personal para atender estos servicios. Y como te decía, la calle es complicado, y además ahora se pone el foco en que los que han llegado en pateras de forma irregular nos van a quitar el trabajo, nos van a delinquir, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ser capaces de conseguir quitar ese foco de atención de ahí, porque además es un caldo de cultivo muy peligroso, de racismo, de violencia, de otras personas. Y creo que ahora mismo los cargos públicos, como las fuerzas de seguridad, tenemos que centrarnos en volver a recuperar la sensación de seguridad, tanto en Mogán como en San Bartolomé de Tirajana, que es donde está más el foco, que de más de 23.000 personas que han llegado en pateras, son un grupo reducido, que está armando follón, que está creando problemas y dificultades, que su gran mayoría no, pero como el foco está ahí, hay que resolverlo, y por eso la reunión que tuvimos con el delegado del gobierno, para reforzar la seguridad, que creo que es fundamental y se está haciendo ya, y que está causando efecto, donde hay mayor número de policías que están en la calle, transitando por la calle para controlar la seguridad del municipio, y la expulsión preferente de aquellos que han llegado de forma irregular. Todos tienen una orden de expulsión, pero que aquellos que estén alterando el orden público se le tramite de forma preferente la expulsión. Era lo que le iba a comentar, porque por desgracia durante esta semana yo creo que de esas 3 grandes crisis que estábamos hablando, una de ellas ha ganado, podemos decirlo, sí, más protagonismo. En ese sentido, ¿cuál es la situación de San Bartolomé de Tirajana en lo que a la crisis migratoria se refiere? Pues nosotros lo que hemos pedido en esa reunión, de hecho la convocatoria con la delegación de gobierno, era para lo que estás comentando, visto que el foco no queremos perder de vista que nos tenemos que recuperar de la pandemia, que estamos en fase 3, por cierto, que no se nos olvide, que es fundamental recuperarnos y bajar el número de contagios, el número de fallecimientos, pero efectivamente el foco, como tú comentas, el foco está ahora en la parte de los incidentes que hemos estado viviendo y sufriendo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y nosotros lo que estamos haciendo es coordinándonos mucho mejor con las fuerzas de seguridad, con delegación de gobierno y fuerzas de seguridad, pero también pidiéndole a la delegación de gobierno que convoque una reunión con las ONGs que prestan los servicios, que acogen a estas personas en los complejos turísticos, porque lo que no puede ser es que si alguien tiene un mal comportamiento, de las personas que están acogidas en un hotel o en un complejo turístico, tiene un mal comportamiento, está alterando el orden dentro del complejo, que no se le deje pasar, se le cierra la puerta, no se le deja pasar al centro y se queda en la calle, pero sin comunicárselo a las fuerzas de seguridad. Fundamental comunicar, tal persona está alterando el orden público dentro del establecimiento, va a quedar en la calle, esta noche no va a dormir en el hotel o en el complejo turístico, así queda constancia de quién es y dónde va a estar. Esa persona va a estar en la calle esa noche, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que también es importante esa coordinación, no solo entre cargos públicos, fuerzas de seguridad, sino las ONGs que prestan los servicios, para que podamos tener mayor control y vigilancia de aquellos que quieren alterar el orden público en nuestra isla. A nivel de cifras, alcaldesa, así que nos pueda comentar más o menos qué número de personas inmigrantes hay ahora mismo alojadas en centros alojativos, centros turísticos. Sí, se ha hecho una desescalada importante. El delegado del gobierno además nos anunciaba que siguen trabajando, para nosotros ese dato también es muy importante, seguir trabajando en la desescalada de las personas que están acogidas en hoteles o en complejos turísticos. Yo desde el minuto 1 como alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, cuando vi que se iba a recurrir a los complejos turísticos, a los hoteles, para acoger a estas personas, dije que no era buena idea, que no era la respuesta idónea, que para eso estaban instalaciones del ejército que estaban vacías y que tenían que ir derivando a estas personas también a Península, instalaciones en Península, que estaban a mitad de su capacidad y que podían ser derivadas. Entonces, sigo insistiendo que aquel mensaje en aquel momento, hace unos meses, era fundamental y sigue siendo muy importante. Lo que pasa es que el COVID ahora lo complica todo. Si para nosotros es difícil viajar o tienes que estar justificando y acreditando por qué y tus pruebas pertinentes, pues para los inmigrantes que han llegado de forma regular igual. Entonces eso ha frenado más el ritmo de esa desescalada. Pero importante que el delegado nos comenta que van a seguir trabajando en esa desescalada, desalojando los hoteles, los complejos turísticos de San Bartolomé de Tirajana, que para eso están trabajando al ritmo que pueden en otras instalaciones como Canarias 50,
Sebadal y en el futuro también en nuestras instalaciones en Tenerife. Y esa es la clave. Aproximadamente quedan unas 2.600 personas, sin contar los menores de edad, que creo que son unos 200 aproximadamente. Estas cifras es muy difícil acertar o concretarlas porque van variando mucho. Y porque además podemos ver que las pateras no han dejado de venir. Que además es importante decir que esta realidad no va a ser así siempre. Nosotros somos geográficamente el punto de entrada más fácil, más directo para 15 países que están en pobreza. O sea, esto va a seguir pasando, por lo tanto hay que estar preparados porque esto no va a cesar y hay que estar preparados con las instalaciones porque ahora, por la pandemia, no teníamos turistas en los hoteles, pero cuando nos recuperemos de la pandemia y estén los hoteles llenos una vez más, que estamos deseando que sea cuanto antes, si el fenómeno de pateras y cayucos sigue sucediendo, que va a seguir sucediendo, hay que estar preparados con instalaciones, porque si no, ¿cuál será la respuesta, no? Pues te decía que unas 2.000 personas siguen acogidas en complejos turísticos en San Bartolomé de Tirajana, unos 200 menores. También nos preocupa la parte de menores, que cuando cumplen la mayoría de edad se quedan, entre comillas, en una especie de limbo, de vacío, no tienen recursos, quedan como pues prácticamente quedan en la calle, tirando de recursos de nuestros servicios sociales, de Cáritas, de ONG del municipio. Entonces esa parte también es delicada y hay que estar, no es competencia de delegación de gobierno, es competencia del Gobierno de Canarias, pero en eso estamos en conversaciones y reuniones para que estemos pendientes de que esto también es una realidad, que de repente cumplen la mayoría de edad y se quedan sin una cobertura, sin una atención. Le decía que el foco se ha centrado esta semana en la crisis migratoria, por lo que todos sabemos, por las imágenes que se han viralizado a través de las redes sociales del suceso acaecido en la Plaza del Hierro, en San Fernando. Usted como alcaldesa, cuando vio esas imágenes por primera vez, ¿qué sintió? Cuando vi las imágenes el estómago se me encogió, la tensión en el cuerpo hace que te empieces a estar contracturada y la verdad que fue muy desagradable. A mí me resultó muy violento. Es que nosotros no estamos acostumbrados. San Bartolomé de Tirajana, además de ser un municipio súper solidario, porque además yo no me canso de decir todas las instalaciones que tenemos. Tenemos una central eléctrica, tenemos una cárcel, tenemos un vertedero, son muchas las instalaciones que prestan servicios a la isla de Gran Canaria. Y en el tema de inmigración también hemos sido siempre súper solidarios. Teníamos un centro COVID en Tunte, un centro de menores que funciona a las mil maravillas en Ayagaures, de menores que han llegado en pateras. Entonces, pero cuando ves un vídeo así, unas imágenes así impactan, porque además de que hemos sido siempre y somos muy solidarios, nosotros somos muy tranquilos, gente por lo general muy noble, muy pacífica. Entonces, ver esas imágenes en pleno corazón de San Fernando, a plena luz del día, una agresividad además desproporcionada, a mí me impactó muchísimo, te deja el cuerpo realmente desencajado, genera miedo e inseguridad, un miedo e inseguridad que yo no me quiero acostumbrar a ver esas imágenes, porque cuando hablas con los cuerpos de seguridad intentan darle un tratamiento de no es una alarma, eso pasa casi todos los días en otras comunidades autónomas, Madrid, Barcelona, digo, pero es que esto no es Madrid, esto no es Barcelona. Llevamos 50 años trabajando en una marca turística que es Más Palomas Costa Canaria, que cuestión de segundo a través de las redes sociales se puede ver dañada y perjudicada en el exterior, lo cual nos puede hacer muchísimo daño. Para cuando la pandemia la gente se recupere y está deseando viajar, no tenga ninguna duda de que seguimos siendo un destino turístico seguro a nivel delictivo, a nivel sanitario, porque lo somos, pero esas imágenes pueden dañar. Y ya no solo por lo que te decía la marca turística, sino el día a día nuestro, salir a la calle. Yo no quiero que la gente de mi municipio salga con una duda, con una sensación de miedo o con la duda de si puede su hijo de 15 años ir al supermercado de al lado a ir a comprar, ¿no? Yo no voy a permitir que esa sensación, esa imagen y esa seguridad que hemos tenido siempre la perdamos. Ten en cuenta que San Bartolomé de Tirajana conviven más de 100 nacionalidades distintas. Conviven, no es que viven, convivimos, hemos convivido muchísimos años, más de 100 nacionalidades distintas, lo cual para nosotros es de lo más normal. Para nosotros eso es lo normal, tanto en colegios, centros de salud, supermercados, para nosotros eso es lo normal. Lo que no es normal lo que vimos y lo que pasó hace unos días en San Fernando, con esa agresión tan desproporcionada, ¿no? De algunos que han llegado en pateras que vienen buscando pelea, follón, y que a veces tienen una sensación que están como por encima del bien y del mal, que no pasa nada, ¿no? Y eso es lo que tenemos que conseguir eliminar. También sobre eso le quería preguntar, el otro día también se veía con motivo de esas imágenes posteriormente como reacción un ejercicio que se hacía a través de las redes sociales y era que al escribir, por así decirlo, Más Palomas en el famoso buscador de internet, lo primero que salían eran esas imágenes. ¿En qué nivel o en qué magnitud puede afectar todo esto
a la marca de San Bartolomé de Tirajana, de Maspalomas, de Gran Canaria como destino turístico? Claro que le afecta, por eso digo, porque el turismo es un sector muy sensible a cualquier factor externo, y al factor imagen, al factor seguridad es muy sensible. Por eso la importancia que tiene el eliminar esa imagen de forma inmediata. Y después, por desgracia, después hay gente interesada porque políticamente interesa dañar la imagen de la alcaldesa, dañar la imagen del grupo de gobierno, que todo es un desastre, que hay miedo, que hay inseguridad, que no hay economía. Hay una parte pequeña interesada en eso, digo pequeña porque no quiero ser injusta tampoco, pero después también hay mucho loco, mucho pirado, que aprovecha este momento, mucho radical, que aprovecha este momento para hacer la chorrada de turno, de sacar un vídeo con un machete y decir dónde están los moros, que vamos a por ellos, ¿no? Entonces se mezcla todo eso y tenemos que conseguir que eso no suceda, porque nos perjudica a todos. Y después la cantidad de bulos y mentiras que corren por las redes, como por ejemplo cuando sucedió lo de San Fernando estos días, ¿cuántas veces mataron al señor que se cayó al suelo? No sé cuántas veces tuve que preguntar. Hasta yo tenía mis dudas de si era real o no que había fallecido, cuando a mí el jefe de la Policía Nacional de Maspalomas me reiteraba que no, que el señor no quiso ni siquiera ser atendido por la ambulancia. Pero si a mí me generaba dudas, pues en la calle muchísimo más. Yo que tengo una fuente directa y oficial, si tengo dudas, pues ya no quiero ni pensar lo que estaría pensando la gente en la calle, ¿no? Tenemos que ser suficientemente ágiles y rápidos para sacar comunicados oficiales, que la gente que quiere saber la verdad pueda dirigirse a una página y comprobarlo, para evitar los bulos, la mentira, aquellos que van buscando follón de forma gratuita o que quieren tomarse la justicia por su mano, y eso no lo vamos a permitir. Yo hablo de mi municipio, pero entiendo que nosotros no lo vamos a permitir en ninguna parte, y menos en un destino turístico tan consolidado como el nuestro, ¿no? Y me imagino, por ir cerrando el tema, alcaldesa, que considerar ese hecho como un hecho puntual y no como sinónimo de que la inseguridad se haya instalado en el municipio. Es un hecho puntual, lo cual yo no le quito importancia, porque a veces cuando decimos o digo que es un hecho puntual, algunas personas se enfadan como que le estoy quitando importancia. Yo no le estoy quitando importancia, todo lo contrario. Yo creo que lo que pasó fue muy importante y muy a tener en cuenta, porque vuelvo a repetir, era pleno corazón de San Fernando, a plena luz del día. Entonces, para mí es importante, que es un tema puntual que hay que trabajar para que no se convierta en algo habitual. Y no le quito ningún tipo de importancia, todo lo contrario, pero son temas concretos que hay que conseguir eliminar y volver a recuperar la sensación y la imagen de paz y seguridad que la convivencia de nuestro municipio, ¿no? Hablamos de turismo, con todo lo que ha pasado, obviamente ya aquí metemos y mucho a la crisis sanitaria, la brutal caída que se vivió en 2020 con el turismo. ¿Qué esperanzas hay puestas para la campaña de 2021 y qué objetivos, digámoslo así, hay encima de la mesa, y sobre todo planes que se vayan a llevar a cabo para poder recuperarla? Hay esperanza, hay trabajo, sobre todo por parte de lo que sean competencias nuestras municipal. Y también somos realistas, los pies los tenemos bastante en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, no creo, este año, te decía antes, este año va a ser un año muy complicado económicamente, pero por lo menos la parte de esperanza y la parte de ilusión es que la vacuna se está poniendo ya, y que eso tiene que ir de la mano con ser más estrictos nosotros, cada uno de nosotros, la responsabilidad individual de cada uno, con cumplir las medidas sanitarias, las restricciones, para evitar lo que nos ha pasado ahora, que hemos pasado fase 3, ¿no? Entonces, la vacuna con las restricciones y demás nos van a ir permitiendo volver a ganar algo de normalidad. Lo que pasa es que económicamente va a ser un año prácticamente completo complicado, muy difícil de que volvamos a tener turistas, a lo mejor a finales de verano, siendo optimistas y realistas al mismo tiempo. Pero importante a tu pregunta es que nosotros como ayuntamiento vamos a seguir trabajando para que nuestro destino turístico sea más competitivo, esté en mejores condiciones que cuando saltó el estado de alarma y cuando se produce la pandemia. Porque ahora es momento, aprovechando entre comillas, este gran parón, para que, por ejemplo, hay empresas que tienen mucho mérito que ahora estén renovando, aprovechan este vacío, este parón, para renovar sus complejos, sus hoteles, y nosotros como ayuntamiento, como administración pública, para toda la parte que sea pública, desde el asfalto, alumbrado de calles, de farolas, mobiliario, renovación y proyectos a través del Consorcio de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, para seguir mejorando nuestro destino turístico, para cuando ya
la pandemia esté superada y que aquellos países que nos mandan, los emisores de nuestros turistas, estén recuperados y puedan viajar, este sea un destino muchísimo mejor, ¿no? Hay que estar preparados. Decía recientemente que la nulidad del Siam Park era la peor noticia para Maspalomas. Sí. En ese sentido, ¿en qué punto está y qué opinión también tiene sobre la sentencia? Cuando vi la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en relación al parque temático, al Siam Park, pues lo primero que dije y mi primera reacción fue qué mala noticia en qué mal momento, ¿no? En el peor momento, porque el peor momento económico por la pandemia. Pero sin embargo, nosotros no vamos a tirar la toalla. Primero porque lo más importante, la empresa quiere seguir apostando por invertir en San Bartolomé de Tirajana. La empresa, la familia Quisling ha visto voluntad política, el deseo de este grupo de gobierno de apostar por ese parque temático. Yo creo que esa es la parte más importante, la parte de que la empresa sigue apostando por invertir ese parque temático, construir ese parque temático en nuestro municipio y nosotros como grupo de gobierno nuestro deseo de trabajar para darle la licencia de obra. Y en relación a esa sentencia, yo quiero decir dos cosas. La primera, que hay dos sentencias anteriores que avalan ese plan de modernización que permitía después hacer ese parque acuático, ese parque temático. Hay dos sentencias que avalan y que para mí, o jurídicamente, estamos analizando el que entendemos que ese defecto que se recoge en esa sentencia, esa falta de recursos hídricos, es perfectamente subsanable. Entonces, apoyándonos en esos dos temas y en el tercero de que la empresa quiere seguir apostando, la empresa va a recurrir. Nosotros como ayuntamiento vamos a recurrir a esa sentencia, el Cabildo de Gran Canaria va a recurrir a esa sentencia y creemos que hay posibilidades todavía, muchas posibilidades de poder dar licencia desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, licencia para la construcción del Siam Park. Por ir terminando, alcaldesa, la última para no robarle mucho más tiempo, con todo esto que hemos puesto encima de la mesa, con lo que hablábamos al principio, esas tres grandes crisis, lo que genera que la situación sea muy cambiante en un corto espacio de tiempo, es decir, hoy puedes estar en un punto, mañana en otro. En ese sentido, ya no qué municipio de San Bartolomé de Tirajana se imagina, sino qué municipio de San Bartolomé de Tirajana le gustaría que se generara en un año, por poner un ejemplo. La verdad que esa pregunta, yo creo que incluso en la anterior entrevista se me preguntó, o cuando se me pregunta una pregunta así, antes la respuesta era como muy rápida, ¿no? Y ahora es como de, bueno, vamos a ver, porque va cambiando todo tanto, ¿no? Pero sigo creyendo que el objetivo es recuperarse de la pandemia a nivel mundial. Si nos recuperamos, en cuanto antes nos recuperemos de la pandemia sanitaria a nivel mundial, todo lo demás volverá a su sitio. No será igual que siempre, hay un antes y un después del estado de alarma, hay un antes y un después del COVID, pero recuperándonos de la pandemia a nivel mundial, volveremos a tener turistas, volveremos a tener los hoteles llenos de turistas, volveremos a tener economía, etcétera, todo lo que va en cadena, ¿no? Entonces, lo que quiero ver, lo que quiero imaginar, lo que quiero que se proyecte es recuperarnos de la pandemia, que se recupere de la pandemia el mundo, para nosotros volver a recuperar nuestro motor económico, que es lo que realmente necesitamos, ¿no? Con eso nos quedamos, alcaldesa, con ese deseo también compartido. Muchísimas gracias por recibir nuestra visita. Gracias a ustedes.